familia, bienvenidos a Étnico y Diverso, el podcast de los lunes. Y precisamente hoy tenemos una invitada muy particular, una invitada que es escritora, periodista, activista, pero sobre todas las cosas es una amiga de las buenas causas, de esas causas que en algunas oportunidades han sido discriminatorias, pero también una mujer que arroja resultados. Egna Liliana Valencia, bienvenida a las Tardes del Sol. Mi querida Jackie, qué alegría estar nuevamente aquí en Telepacífico, una casa a la que quiero mucho, igual que al resto de la región, de la ciudad de Cali, por supuesto también, y bueno, gracias por invitarme. Bueno, esa invitación a la que le llegaste muy puntual en la tarde de hoy inicia cuando Egna Liliana, nosotros la reconocemos como una presentadora en la televisión nacional, como una presentadora con todo ese componente y ese referente afro. Contanos de esos inicios como presentadora, como periodista, Egna. Sos bogotana, ¿no? Sí, nací en Bogotá, pero mi papá es de Quibdó y mi mamá tiene raíces de Buenaventura, así que realmente soy una rola con raíces del Pacífico, radicada en la ciudad de Cali hace ya varios años. Y bueno, yo empiezo en la televisión trabajando en un programa de salud en Canal 13 en el año 2003, hace ya 22 años. Bastante. Ya una experiencia larguita que la que me ha dado esta profesión hermosa. Y bueno, luego en la televisión ya la gente me vio más en canales como RCN, donde fui la primera periodista mujer afro, con mi pelo natural también, que fue como mi sello que me hizo pues... Esa identidad. Exacto, esa identidad que me caracterizó. Además de ser periodismo también que estaba enfocado en visibilizar las poblaciones diversas, afros, indígenas, mujeres. Y bueno, ahí gané varios premios en esa época en RCN. Luego me fui a los medios internacionales, un canal francés llamado France 24. Y bueno, aquí estamos después también. En este momento estamos al aire con una serie llamada Sobrevivientes en RTBC también. Un proyecto muy lindo con la JEP y bueno, también dándole a la literatura últimamente. Bueno, ¿qué hace que Egna Liliana deje Bogotá? Ya vivió y experimentó todos esos procesos profesionales y luego llegue a Cali. ¿Qué te motivó? ¿Qué te llamó la atención? Pues te cuento que mi abuelo era de Buenaventura, mi abuelo materno. Mi mamá, que nació en Bogotá, siempre dijo, no, es que yo soy caleña. Pero yo no conocía a Cali de chiquita. Yo decía, ve, ¿qué será Cali? ¿Será eso de Cali, eso? Mamá, no, yo soy caleña. Tú sabes que también ser afros o mujeres afro en Bogotá no es nada fácil porque hay una mayoría, digamos, relativa, pero una mayoría, digamos, blanco-mestiza, que nos excluye un poco de la identidad bogotana, ¿no? Yo lo cuento en mi poema Negra pero Bonita, de mi primer libro, El racismo y yo, que me decían como, pero usted no es de aquí, usted no es de la nevera. Usted no parece. Entonces, para mí Cali era como, yo quería algún día conocer Cali y efectivamente... Y llegó el día. Vengo por primera vez en 2011, ya grande, a un Petronio, y eso me cambió la vida. Mi Petronio me revolucionó. Me vine a vivir ahí al ladito en el Lido, mejor dicho, casi que me trasteo a la ciudadela Petronio Álvarez. Pero desde que vine a Cali yo decía, si fuera por mí yo viviría en Cali, vivo en Bogotá por temas de trabajo. Y efectivamente apenas tomé la decisión de salir de los medios como presentadora de noticias y dedicarme más a la literatura, pues también me vine para Cali. Aquí emprendí, aquí desarrollé un proyecto muy lindo junto con mi esposo en el cual impulsamos a las mujeres afro a amar su cabello y bueno, yo feliz de estar en esta ciudad maravillosa. Bueno, usted tituló Cali, dijo, bueno, título, propiedad Cali, para allá me traslado. Esa labor que estás desarrollando en cuanto a la cosmética afro, ya vamos a hablar brevemente del libro, pero esa cosmética afro te impulsó, ¿por qué? Por ese proceso de enseñarle a las mujeres afro quizás de quererse como son, como somos. Contanos ¿por qué esa iniciativa? Bueno, pues te cuento que primero que todo fue algo que nació cuando yo en televisión me convierto en la primera presentadora de América Latina a presentar con el cabello afro natural noticias generales. Había otras presentadoras ya y las reconocemos, incluso aquí en Telepacífico, tú ya estabas en televisión en esa época también. Y seguía con mis rulitos, nunca así los que hablemos salicé. más bien de ese rol de noticias generales, que es un poquito más estándar, llamémoslo así. Y cuando yo hago esto, muchas mujeres empiezan a acercarse a decirme, Egna Liliana, yo también soy crespa. Y yo, sino que así? Me aliso, me aplico pero mi esposo productos. no sabe, no, es que mi jefe no me deja y empieza como digamos, un proceso en el cual mucha gente se me acerca y se sienten inspiradas por mí a llevar su cabello también. Entonces me preguntaban cómo cuidarlo, me preguntaban yo cómo hacía para hacer la transición, qué le había dicho yo a mi jefe, qué le había dicho yo a mi mamá, y empiezan a contarme esas historias tan lindas que me empiezan a impulsar a enseñar sobre la historia del cabello afro primero, que tiene un rol en la afrocolombianidad, en la resistencia afro, que nuestras trenzas, lo hemos hablado muchas veces, hicieron parte de estas rutas para escapar de los feudos esclavistas y llegar a los palenques. Todo que hacía los turbantes, parte de ese proceso, de esa resistencia. Exacto. Entonces, desde la historia del cabello afro, empiezo yo a ver que es importante enseñarle a las mujeres afro que nuestro pelo no es malo, que no es sucio, que no es desaliñado, que no es chuto, que no es chonta, pero
además de eso, que no debemos renunciar a él para estar en un ambiente profesional. Buscando aceptación. Exacto. O estereotipos que no nos corresponden. Exactamente. Y ahí nació la cosa. Ahí nació la cosa y nació muy bien, muy linda. A propósito, Egna, nos decías que bueno, llegas a Cali y empezás con ese ejercicio de esa pedagogía de autoaceptación. También supimos que dentro de esa pedagogía estaba el tema de la alopecia por tracción. Por ahí empezó todo también ese proceso con el acompañamiento médico, cosmetológico. ¿Cómo fue entonces finalmente el recibimiento desde abordar ese tema en la parte clínica? Bueno, pues es que aquí en Cali, justamente en el año 2015, participé en el evento Tejiendo Esperanzas, liderado por la profesora Emilia Neida Valencia Murraín, y ahí está un médico caleño también, el doctor Diego Valencia, y él explicó que estos químicos con los que alisábamos nuestro cabello generan cáncer de seno, cáncer de útero y también miomatosis uterina. Años después de escuchar esta conferencia, me encuentro yo padeciendo esta enfermedad. Fui sometida a una cirugía donde me removieron 4 miomas muy grandes, estuve a punto de perder mi útero, y empiezo a darme cuenta como que hay un tema de salud también, ¿no? Y a promoverlo también desde esa perspectiva, no es solamente la estética. Muchas mujeres me dicen, es que yo me aliso porque yo quiero. Claro, estás en libertad de hacerlo, pero total. la salud, ¿dónde está? Las mujeres afro sufrimos 50% más de miomas en el útero y quistes en los ovarios por culpa de las cremas alisadoras. Y hablas de alopecia por tracción y déjame decirte que mira, o sea, acá está la cicatriz. Yo tengo mis entradas, que me las tapo con el peinadito. Entradas y salidas con puertas muy grandes, Egna, es lo que has hecho, construir un camino. A propósito de eso de la afrocolombianidad, que ya el próximo miércoles, el 21 de mayo, nosotros conmemoramos, festejamos, celebramos esa fecha con orgullo, con todos esos detalles, desde el pelo hasta la punta del pie, cuando nos sentimos afrocolombianos. Egna, ¿qué es eso de ser afro en Colombia? Pues de pronto nos extendemos un poquito hacia otros países, pero en Colombia, ¿qué es eso? ¿Qué representa? Bueno, para mí, ser afrocolombianos es justamente ser de África en cuanto al origen y de Colombia en cuanto a la actualidad. Por eso a mí me gusta este concepto de afrocolombiano. Yo vengo de África y soy de Colombia. Y efectivamente eso implica ser parte de la diáspora hispanoparlante más grande del mundo. O sea, el grupo de afros más grande del mundo que habla español somos los colombianos, los afrocolombianos. De aquello, la experiencia, tuve la oportunidad de participar con Egna en un encuentro de periodistas afroamericanos, pero Colombia fue el país invitado y particularmente todos se asombraban cuando veían a Egna, no me veían a mí. Son afro, pero hablan español, aunque la convención era para americanos, norteamericanos, nosotras llegamos cuajando muy bien. Claro que hablábamos sí. Inglés, Egna perfectamente, yo medianamente, pero esa aceptación de colombianos, esa condición, expresarnos muy bien, porque el colombiano habla bien, habla bonito, logró que entonces ese espacio se conquistara, Egna, esas experiencias internacionales entonces. Pues es que justamente, tengo que decirlo, es el tema de mi segundo libro. Este libro se llama La diáspora perdida y habla de mis viajes por el continente. De hecho, el primer capítulo es de Estados Unidos y ahí hablo de la convención donde estuvimos. Y el nombre del libro es porque la gente piensa que en América Latina no hay afrodescendientes. Y que pocos hablan inglés. Exacto. La gente piensa que es que por ejemplo, en Estados Unidos, que los afros son afroamericanos, o sea, gringos. Únicamente. Sí, negros gringos. Y se piensa que hay afros en Brasil, en Jamaica, pero la gente no sabe que en Ecuador, Panamá, Colombia también hay afrodescendientes. Y en Colombia, por supuesto, lo que me preguntaba ser afrocolombianos, es toda esta historia, toda esta cultura que yo he tratado de reflejar en esos viajes de los que me hablas y que pienso es importante reflejar y dejar testimonio de ellos. Has sido muy enfática en todo lo que has aprendido y que has dejado o has ido dejando, has plasmado en tus libros. Esa experiencia la has ido dejando a través de la literatura en estos 2 hijos, en esos hijos que orgullosamente mostrás. Contanos con qué tiempo los has escrito y contanos de esas aventuras a través de estos 2 grandes libros. Pues mira, ha sido maravilloso incursionar en la literatura después de años en la televisión. Yo renuncio a France 24 en español en septiembre del 2021. Me embarco en la experiencia de ser una periodista literaria, me llamo yo, o sea, más escritora sí, también hago poesía, porque en ambos libros hay poesía, cada uno tiene más de 15 poemas cada uno, que son las páginas que están en negro, pero es como ahora hacer reportería desde la literatura. Narrar mis viajes, narrar mis experiencias, contar también desde esa visión periodística una visión crítica sobre el racismo en América Latina. Más extenso ahora. Sí, claro, porque también yo te digo, digamos que el noticiero pasa rápido, el programa pasa y tú te olvidas del programa y sigues con el siguiente. Pero un libro es una gran responsabilidad porque un libro queda para toda la vida.
Y como te digo, me ha permitido también explorar otros géneros como la poesía, la entrevista, la reportería literaria. Es un libro con conocimiento aplicado. Exactamente, y me hace muy feliz. Egna, hablábamos hace un momento de qué es ser afro en Colombia, pero también hablemos de esa diferencia que muchas personas no comprenden, y es qué es ser afrocolombiano u afrodescendiente y qué es ser negro. Bueno, eso es un tema, porque es un tema bien complejo, o sea, créeme que esos segundos no lo vamos a dilucidar, pero justamente por eso yo me tomo casi un capítulo de este libro, El racismo y yo, que es el primero, para ampliar la diferencia entre afrocolombiano, negro, afrodescendiente y esas visiones que hay tan polémicas sobre el tema. Realmente debo decir, no hay un consenso frente a eso. Hay personas que defienden el concepto negro, gente que defiende el concepto afrocolombiano, tal vez yo me ubico ahí. Y el concepto afrodescendiente es más extenso porque es que hay afrodescendientes que no son negros. Yo te digo, aquí en Telepacífico, no, y además porque es que su color de piel ya no lo revela. O sea, mujeres que sus abuelos son negros, sus padres son negros, pero ellas ya no lo son de pronto por un tema de mestizaje y que ya no padecen lo que padece una persona racializada normalmente. Entonces, por más Tienen que sea... su componente genético, pero ya visiblemente ni se autorreconocen ni los vamos a comprender como afro. Exacto, pero entonces para cerrar esa respuesta, es decir, es una polémica que sigue abierta. Yo, como decía, me reconozco más en vengo de África y soy colombiana y no en soy un color, ¿cierto? Pero es que hay gente que el color de la piel sí marca, porque entre más oscura es la piel, más duro es el racismo que sufren. Entonces hay una polémica que todavía está presente. Yo en mi libro lo que hago es ponerla sobre la mesa y, como le digo, hay gente que se reconoce en diferentes términos. O sea, hay gente que dice, yo soy afrodescendiente, no soy negro. En mi libro, por ejemplo, yo entrevisto a Juan de Dios Mosquera, este líder afrocolombiano tan importante, que defiende que no somos negros, porque ese es un etnónimo que se nos impuso en la esclavización. Antes de eso éramos ashantis, carabalíes, wolofs, ¿sí me entiendes? Bantúes, ¿me entiendes? Pero negro nos pone el esclavista. Aceptar esa condición, pues, tiene una carga que viene justamente de esa condición de subordinación. Por eso decimos afrocolombiano, pero hay gente que dice, listo, pero es que hay afrocolombianos que no son negros o que no se reconocen. Entonces, es una polémica bien extensa. Es extensa y seguro vamos a tener la posibilidad de conversar. Hay que escribir libros sobre eso, ¿cierto? otros dos. Como unos dos hijos más. Sí. Egna, llegas a Cali a vivir con tu esposo que tiene una condición de migrante, pero que ha sido un hombre al que hemos querido y que a través de la música también ha impulsado el tema de la afrocolombianidad, de la afrodescendencia muy bien, a través de la letra, de esa lírica, pero llevada a la música. Claro que sí, él es Roberto Álvarez, también lo conocen como Robe el Niño, y él se ha sentido como en casa en Cali porque aquí hay una gran influencia de la cultura cubana. Es innegable que Cali, en sus cimientos culturales, tiene ese acervo de la música que llegó por las emisoras de los años 50, con todo el cha-cha-cha, el guaguancó, la rumba. Y por eso, pues bueno, aquí estamos y junto con él, haciendo música, haciendo literatura, promovemos esta identidad que nos hace sentir tan orgullosos. Bueno, Egna, muchísimas gracias por estar en las Tardes del Sol. El mensaje final para toda esta afrocolombianidad que nos está viendo, que está sintonizada a esta hora, y para todos los mestizos que igualmente nos siguen. Bueno, pues que es la Semana de la Afrocolombianidad que está iniciando nuestro día el 21 de mayo. Es un día de reflexión, conmemoramos la abolición de la esclavización y que lo hagamos no solamente con baile, con música, sino también con reflexiones y ojalá, ¿por qué no?, yendo a leer literatura, viendo películas y yendo a la parte cultural, que es muy importante. Con toda la buena vibra, Egna, te felicitamos, nos despedimos, recordándole a todos nuestros televidentes y seguidores que Tarde del Sol es un programa financiado por el FUTIT, Fondo Único de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Egna, gracias por estar en Tarde del Sol, gracias por ser esa banderada. Ministerio TIC,